Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias a los invitados y también a todos los que nos acompañan. Vamos a empezar el tema del eje 5 de la Semana de Investigación organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este eje 5 tiene un tema específico que me parece es un tema que se está poniendo en boga y que nos tiene que hacer pensar tanto a los científicos sociales, a los investigadores y a los aliados, tanto tradicionales como no tradicionales, de las nuevas miradas y las nuevas estrategias de divulgación académica y divulgación científica, y cómo vemos esto desde una mirada interdisciplinaria. Creo que estos temas, por ejemplo, el tema de la pandemia y la crisis política y social nos han demostrado la importancia justamente de tener información actualizada, información que venga validada, información que sea de especialistas y expertos y que se transmita, la manera como se transmite y llega a los distintos públicos, porque en verdad son distintos públicos y tienen características distintas, es algo que nosotros tenemos que pensar. Y también pensando como representante, como investigadora y estando en una universidad, cómo se puede articular y pensar estas nuevas estrategias, obviamente estamos también viendo, por ejemplo, que la crisis política lleva a otras estrategias de comunicación, como el TikTok, bueno, el podcast ya está hace tiempo, pero hay otras estrategias interesantes que se utilizan y que utilizan sobre todo la juventud, pero además que se están volviendo las tendencias, ¿no? Creo que no utilizarlo, si yo, por ejemplo, esta última semana tengo TikTok, tengo Instagram y tengo todo justamente para enterarme más de las cosas. Eh, entonces, nos hace pensar cómo los investigadores también podemos entrar a estas nuevas tecnologías. Y también creo algo que creo que algunos de los comentaristas pueden también ayudarnos, es cómo pensar, por ejemplo, la comunicación dentro de las comunidades, ¿no? Las de la radio, estas comunicaciones pequeñas, no las grandes comunicaciones. Creo que todo el mundo está también, hay una fascinación por el sistema, por la televisión, la pantalla, pero también tendríamos que pensar la comunicación de las comunidades locales, cómo se comunican las comunidades locales y cómo podemos entrar a ese tipo y esas estrategias divulgativas de las comunidades. Y bueno, pues para hablar sobre todo esto, tengo a 3 invitados que nos van a ayudar a pensar sobre estas nuevas estrategias de divulgación académica. En principio voy a presentar a Ula Holmskit-Pachas. Ula es arqueóloga por la Universidad Católica del Perú, es magíster en museología por la Universidad de Nueva York, es también profesora universitaria, conferencista, y es actualmente la directora cultural del Museo del Arco y ha sido exministra de Cultura y se caracteriza mucho por sus claras habilidades comunicativas. Ula ha sido mi profesora en varias ocasiones y la veo también como mentora, si me permite, Ula, pero es como, se caracteriza mucho por su pedagogía y por estas claras estrategias comunicativas. También tenemos a Jaime Vargas Luna, quien es graduado en literatura en la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad de Wisconsin en Madison, y en la actualidad es el responsable de la colección Biblioteca Bicentenario del Proyecto Especial Bicentenario, y también ha trabajado en la Casa de Literatura, y creo que está viendo varias estrategias súper interesantes justamente para llegar a distintos públicos en términos de divulgación académica. Lo he estado siguiendo en algunas de sus conferencias y algunas de las conferencias que está construyendo, y me parece súper interesantes. Y también tenemos a Gloria Ziegler, quien es editora adjunto del equipo periodista de Ojo Público, y Gloria nos está acompañando para dar esta fascinante perspectiva que está brindando Ojo Público. Me parece que está articulándose también con investigadores y que nos cuente qué necesita de los investigadores o cómo están pensando estas investigaciones, y a ver si pensamos algo bastante interesante. Entonces, la dinámica de este conversatorio va a ser preguntarle primero a Ula, después a Jaime, después a Gloria, algunas preguntas acerca de sus prácticas y cómo ellos están reflexionando sobre estos temas. Entonces inicio, y cada pregunta tiene más o menos, le pediríamos que un tiempo de 5 a 8 minutos y pasamos la siguiente pregunta. Y al final vamos a tener tiempo para que ustedes hagan preguntas a través del chat. A ver, entonces, Ula,
una de las preguntas que había pensado articular como disparador para entender tu perspectiva es si los museos suelen entender desde la narración y a través de sus recorridos físicos, se suelen entender, ¿verdad? Desde la narración y a través de sus recorridos físicos. En ese sentido, han sido afectados directamente por la inamovilidad del público. ¿Qué estrategias se han propuesto desde la nueva museografía para divulgar sus contenidos en esta nueva realidad? Hola, Sofi, muchas gracias por la invitación. Ahora entonces comenzamos a conversar, gracias a quienes también acompañan en esta mesa, a Jaime, a Gloria y a los asistentes. Gracias por tus palabras también de introducción, Sofi. En realidad muy contenta de poder aquí compartir algunas reflexiones. Como tú bien dices, esta situación nos ha hecho pensar, reflexionar mucho acerca de cómo trabajamos y cómo no solamente divulgamos, sino cómo nos colocamos en una posición en el trabajo cultural de construir relevancia de los contenidos y de los saberes y de los conocimientos a los cuales tenemos acceso, en nuestro caso, en particular en los museos, por ejemplo, una posición privilegiada por contar quizás con información de primera mano o con conocimiento que se construye por parte de investigadores que estudian las colecciones y el propio equipo o los propios equipos curatoriales y pedagógicos de los museos que van echando mano a todos estos conocimientos y construyendo, como tú bien dices, narrativas y poniéndolas en escena en las museografías. O sea, eso es más o menos lo que hemos venido haciendo. Y esta situación nos coloca en un reto porque nos ha hecho darnos cuenta muy rápidamente de que efectivamente los museos no tienen paredes, ¿no es cierto? Y que realmente lo que el público, lo que los públicos, las comunidades esperan de nosotros trasciende absolutamente las paredes. No nos entienden como espacios con paredes. Y eso ha sido una confirmación muy positiva, pero por otro lado nos pone un gran reto porque claramente no es que estamos esperando que lleguen ahora a cruzar la puerta, que no se puede todavía, o en algunos casos sí, paulatinamente, y conforme pase el tiempo, bueno, se irán abriendo más las puertas de diversos espacios para retomar ese contacto físico, pero el reto ha sido, no, ahora tú estás esperando como público que nosotros lleguemos a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar de otras maneras? Y ese ha sido un reto que desde hace meses ya creo que todos nosotros, todas nosotras que trabajamos en los museos, hemos estado tratando de hacer uso de una creatividad que debería caracterizarnos, ¿no es cierto?, para poder dar algunas alternativas. Y se han explorado, como tú bien dices, tenemos que explorar cómo es que se comparte el saber, cómo es que se establecen estas conversaciones o estos espacios, y efectivamente lo virtual ha sido pues un espacio a lo cual le hemos echado mano inmediatamente, pero hay una cuestión muy importante que de repente Gloria estando acá lo va a confirmar, y es que tienes que conocer las plataformas y tienes que conocer las herramientas. Y eso a muchos de nosotros nos ha puesto pues una situación de inmediata necesidad de aprender qué es lo que una plataforma como, ¿no?, Twitter nos puede dar, o una plataforma como, a TikTok no hemos entrado por si acaso, pero más por un tema de haber focalizado en otros espacios, pero igual, conocer qué pasa en Twitter, qué es un hilo de Twitter, qué es un story de Instagram, cuál es la diferencia entre eso y colocar los contenidos en tu plataforma fija, en la web, ¿no es cierto? O que es explorar otros espacios como el espacio televisivo, que nosotros todos sabemos que en el Perú no han habido muchos espacios, por ejemplo, en el ámbito televisivo para los museos, ¿no es cierto? A excepción del gran programa de Museos Puertas Abiertas de Lucho Repetto, ¿no?, que nos sigue acompañando con toda esta historia de haber construido este espacio y que nos ha inspirado. Pero más allá de eso, por ejemplo, los museos no hemos explorado algo que tú has mencionado, Sofía, que es la radio, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque nos hemos quedado en esta mirada de que se construye o se transmite o se divulga o se difunde a través de una narrativa en donde lo visual
es central, ¿no es cierto? Y la lectura de la narrativa a través de las cartelas es esencial, y no hemos pensado un poquito fuera de la caja. Y yo te puedo mencionar que, por ejemplo, lo que nos ha pasado a través de la difusión de esta serie de mini videos, que de repente algunos conocen lo que hemos estado haciendo en el Museo Larco, nos ha retado, por ejemplo, la idea de que hay gente que no está viendo los videos, sino que los está escuchando, Sofía. Que los está escuchando. Y que solamente escuchándolos ya nos dicen que están recibiendo la información. O sea, estamos llegando a público, por ejemplo, que no necesariamente es público vidente, y que puede compartir con nosotros estos saberes a partir de escuchar. Porque sí le pusimos un peso importante a lo audiovisual, la parte de audio, ¿no es cierto? A la narrativa, al manejo del lenguaje familiar, a la música que acompañaba. Entonces, al haberle puesto un esfuerzo a esos aspectos, inmediatamente nos ha sonado la campana al costado diciendo, es una manera de compartir y difundir, trabajar con la narrativa solamente, y no la lectura. Eso para nosotros es una cosa que a mí me quedó, por ejemplo, ahí como un bichito, ¿no? Que es, ¿cuándo vamos a empezar los museos a trabajar solamente audio? ¿No? Porque sabemos que además en nuestro país la radio es el medio de comunicación que sí abarca, no voy a decir el 100%, pero casi el 100% de nuestro territorio. Entonces, esta pandemia, esta situación en donde hemos tenido nosotros no que esperar que crucen la puerta, sino nosotros llegar, nos ha dicho, pueden llegar de muchas otras maneras. No, lo visual es importante, pero no pasa nada si es que puedes explorar otras maneras. También hay maneras de compartir saberes desde los museos, desde sentarnos simplemente a conversar, a hablar de un tema. Entonces, pongo estos puntos nomás acá como una apertura, digamos, de temas para seguir conversando, pero creo que la campanada ha sido, sal de la caja, ¿no? Y piensa que pese a ser museo, a ver, ¿qué pasa si es que en realidad no tienes ni siquiera, no solamente las paredes, sino imagínate que no tuvieras los objetos? ¿Qué podrías hacer? ¿No? Lo dejo Sí, acá, claro, no, lo dejo súper acá. interesante, Ula, que estás, claro, ese salirse de las paredes o entender los espacios fuera de las paredes, y justamente te da a pensar, y bueno, y los objetos, ¿no? Porque esa idea de dónde está la naturalización o lo natural que tenemos de los objetos, pero la radio me parece también algo que, bueno, que también trasciende, creo que las distintas, es transversal, ¿no? Les llega a todos. Sabemos que, por ejemplo, no hay televisión en todos los lugares de nuestro país, entonces la radio es un poco más democrática, y que me parece también súper interesante que podamos pensar de eso, pero, y la oralidad, ¿no? Lo que tú estás diciendo, la oralidad es algo que además que es tan bonito en nuestro, y tiene tanta tradición, tanto legado en nuestro Claro, cultura, solamente en nuestro país. déjame complementar eso diciendo que si, o sea, se supone que en los museos contamos historias, entonces tenemos que Claro, convertirnos en estos contadores de historias, ¿no? sí. Pero ahora ya no estamos en casa, sino que estamos tocando la puerta para decir, te puedo contar una historia, ¿no? Me quiero meter a tu casa, yo más bien a contarte una historia, ¿no? Entonces tenemos que ser, digamos, construir esa confianza y esa, digamos, posibilidad de que el público diga, oye, sí, efectivamente, te invito yo ahora a ti, museo, a mi casa, ¿no? A ver qué tienes que contarme, ¿no? Y Y eso no me quedó, aburrirme. sí, no, súper, por eso me quedó, me parece que fuiste tú, o sea, hace tiempo, al inicio de la pandemia, que me resonó un montón, que creo que conversaciones, ya lo tengo en nebuloso, pero en conversaciones con Repeto, yo tengo ahí las cosas que dijeron que si los museos en la actualidad no se vuelven relevantes, o sea, bajo COVID, si no se vuelven relevantes, se pierden, ¿no? O sea, se tienen que volver relevantes, se Exactamente, tienen que acompañar en esta nueva realidad. Bueno, muchas exactamente. gracias, Zula, gracias por poner estos disparadores. Entonces pasamos ahora a Jaime. Jaime, bueno, tiene estas propuestas para el proyecto Bicentenario, tanto de podcast como conversaciones, que quizás nos puedes hablar para salirnos de la caja también, ¿no? Creo que están tratando de salirse de la caja, y la pregunta que había preparado es cómo se está enfrentando, y él ve bajo sus experiencias y varias experiencias, tanto en la Casa de Literatura como el proyecto Bicentenario, esas estrategias de difusión de los medios tradicionales, sino para la comunicación y el uso de comunicación digital. Y también capaz comentar un poco si te ha resonado algo de lo que ha comentado.
Sí, gracias, Sofía. Bueno, en primer lugar, también gracias a ti y a la universidad por organizar esto, este conversatorio tan interesante. Y empiezo, digamos, retomando algunas cosas de lo que dijo Ula, porque creo que son muy pertinentes, ¿no? Tres ideas que me parecen centrales. Una, esta de no tener paredes, ¿no? Algo que creo que pasa con pensando desde donde pienso yo, que es la lectura, ¿no? La biblioteca, la librería, la editorial, hemos pensado siempre el territorio en términos físicos y hemos pensado que alguien va a llegar a un lugar, que alguien va a llevarse un libro, etc. Y eso determina un montón de las cosas que hacemos, cómo las hacemos, los contenidos, a quién le hablamos. Y pensando, además, yo que trabajo en el Estado, digamos, que hace la literatura, Ministerio de Cultura, Bicentenario, San Marcos, digamos, el espacio en el que me muevo es el espacio de lo público. Eh, Aunque nos veamos como una nación, somos salvajemente centralistas, ¿no? Y entonces no solamente pensamos a nivel físico, sino que pensamos en Lima solamente. Y entonces creo que este año nos plantea dos retos, ¿no? No solamente romper las paredes, sino empezar a pensar la nación, porque ahora podemos en otros sentidos, ¿no? Pensar la virtualidad, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, no solamente poner un libro a disposición en la web, sino ponerlo en un formato descargable ligero, ¿no? Porque la conectividad no es la misma en San Isidro, en Lima, que en Pucallpa o en Pebas, ¿no? Y entonces ahí hay una serie de preguntas, o sea, que tenemos que descentralizarnos. Además, por ejemplo, pensando ya desde la universidad, hace poco hicimos un evento, un pequeño coloquio sobre González Prada, pero como era virtual, porque ahora vivimos así, teníamos gente no solamente de muchas ciudades del país, sino de muchos países del mundo, ¿no? Y entonces eso también lo tenemos que pensar, ¿no? Ya no estamos hablando solamente a un territorio, digamos, las fronteras han cambiado, ¿no? Probablemente la frontera que queda en el lenguaje es justamente el idioma, ¿no? Y entonces allí tenemos que hacernos nuevas preguntas sobre eso a la hora de organizar eventos, pensar en invitados de distintos lugares, en fin, se plantean una serie de retos, pero también muchas posibilidades muy interesantes. Después, otra cosa que también decía Ula era lo de conocer las plataformas, ¿no? Y allí también yo creo que, digamos, la metáfora en la que yo pensaría es la del microondas versus la cocina, ¿no? La alta cocina. De alguna manera, quienes tenemos una computadora o un teléfono, un smartphone o lo que sea, sabemos cocinar con microondas, ¿no? Y a veces creemos que sabemos cocinar, ¿no? Porque podemos usar el microondas, porque podemos usar el teléfono o la computadora de una manera muy básica, pero no sabemos. Y entonces ahora, como docentes, como editores, como bibliotecarios, desde el lugar en el que estemos, tenemos que plantearnos el reto serio de aprender a cocinar, ¿no? De aprender a usar estas plataformas. Otra vez, un ejemplo súper concreto, desde la academia, Twitter es un vehículo fantástico para construir sílabos, ¿no? A partir de hashtags, ¿no? Y en estos últimos años se han creado, sobre todo en el mundo anglosajón, se han creado, por ejemplo, uno de los más famosos fue a través del movimiento, el Black Lives Matter en Estados Unidos y otros, crear ese hashtag como un sílabus Black Lives Matter, ¿no? Y entonces un montón de académicos de toda la lengua, ya no solamente de un país, construyen bibliografía. Hemos visto ahora con la movilización social de las últimas semanas cómo en los Google Drive, ¿no?, se van llenando de información que se van compartiendo, y entonces esto también tiene dos posibilidades muy interesantes. Una ciudadana, muy horizontal, y otra académica, ¿no?, que precisamente también se puede y se debe, creo yo, pensar rigurosamente, ¿no? Y lo tercero, que también lo mencionaba Ula, era lo de escuchar, ¿no? Y aquí también es interesante pensar en dos cosas. Por un lado, muchas veces hoy día que estamos dominados, digamos, el mundo de la televisión nos dominó de tal manera que creemos que el mundo del audio de alguna manera está por debajo, está subordinado, es algo que no tiene las potencialidades de lo visual. Y por lo tanto vemos el audio casi como un audiovisual sin visual, ¿no?
y nos perdemos la oportunidad de todas las potencialidades del audio solo, ¿no? Justamente, y ya yendo hacia el proyecto Bicentenario, desde el principio, desde antes de la pandemia, nosotros queríamos hacer podcast precisamente porque creíamos y creemos en esa potencialidad, ¿no? Creemos en un lenguaje que además, o sea, si pensamos en el usuario peruano habitual, para ver un video uno necesita o estar sentado en casa, ¿no es cierto?, frente a una computadora, una pantalla, etcétera, o estar, no sé, en un micro, en algún lugar, mirando tu teléfono, el YouTube o lo que fuere. El audio no, el audio, tú estás caminando, estás cocinando, estás haciendo mil cosas y tienes el audio, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido, a pesar de que el audio viene precede al video, también lo va a sobrevivir, ¿no? Y entonces creo que hay que seguir usándolo. Pero el segundo elemento de eso, del audio, es pensar en lo local, ¿no? Si al principio decía que hemos roto las paredes y tenemos que pensar en eso, a la vez tenemos que recuperar lo local. Y aquí pienso en una cosa muy específica, que es la ley de radios comunitarias en el Perú, ¿no? Es una ley que no es muy buena porque restringe las radios comunitarias a minorías, a comunidades nativas, etcétera, y nos, digamos, un vecino de cualquier barrio del Perú que no es campesino, que no es de una comunidad indígena, etcétera, no puede, según la ley actual, tener una radio comunitaria. Y eso creo que hay que recuperarlo, hay que pelear por radios comunitarias de verdad. Pero sí tenemos lo digital, ¿no? Y entonces creo que hay que usar lo digital, pero no sin pensar ya en esta visión hegemónica de que tengamos la gran señal nacional, sino produzcamos muchas cosas en muchos lugares y más bien escuchémonos, ¿no? Intercambiemos. Entonces, con todas esas, en realidad, esto era lo previo y ya me tomó casi todo el tiempo que iba a usar para responder, pero con todo eso en el aire es que justamente Bicentenario ha pensado en, primero, construir una pequeña biblioteca digital, ¿no? Y aquí nosotros teníamos inicialmente la intención de publicar libros impresos y entregarlos. Y luego, justamente, ya antes de la pandemia, fuimos pensando en que eso no era suficiente, digamos. Cómo funciona el país no iba a permitir de ninguna manera que imprimiéramos la cantidad de libros que necesitábamos para que lleguen a todas partes, ni existen ni librerías ni bibliotecas suficientes como para que eso circule. Y entonces, precisamente, pensamos en lo digital, pero pensamos en no solamente publicar, sino organizar todo lo que ya está publicado. Y yo creo que ese también es un nuevo rol de la biblioteca. Y aquí tomo esa última, la frase con la que cerraste, de que los museos se tienen que volver relevantes. Las bibliotecas se tienen que volver relevantes. Lo han sido en muchos países, son uno de los pilares de la sociedad. No hay que olvidar que en el Perú la primera institución republicana es la Biblioteca Nacional del Perú, la primera en fundarse. Pero en el Perú la biblioteca pública no ha alcanzado ese espacio republicano que le correspondía. Pero ahora, en un universo donde hay montones de recursos digitales, es decir, si uno se pone a googlear, va a encontrar millones de documentos, millones de libros, millones de cosas. Entonces lo que necesitamos es alguien que los organice. Necesitamos curadores de información en general, curadores de contenidos. Y entonces creo que la biblioteca del presente, digamos, Bicentenario lo está intentando a la escala que puede, pero la biblioteca del presente y del futuro tiene que pensar fundamentalmente en ese rol de curaduría, ¿no? De organizar todo aquello que ya está y ordenarlo y ponerlo. Y la última cosa con la que cierro es, curiosamente, la pandemia ha hecho que las bibliotecas peruanas, o algunas, que se resistieron históricamente a que el libro salga de la biblioteca, han comenzado a hacer deliveries, han comenzado a hacer entregas de libro a domicilio. Que es importantísimo porque además, si pensamos, por ejemplo, en la primera infancia, el objeto es importante, el objeto libro es importante. Y entonces es curioso y significativo que aunque nos resistimos por años, hoy Biblioteca Nacional, hoy bibliotecas municipales están entregando libros a domicilio, demostrando que en realidad no era tan terrible. De hecho, estadísticamente se sabe hace muchos años que el índice de pérdida de libros es el mismo con estantería abierta que con estantería cerrada, con delivery o no. Es el miedo el que hacía que las bibliotecas no entreguen libros. Y entonces está muy bien que estemos perdiendo ese miedo y creo que es un poco el camino a seguir. Eso.
Muchas gracias, Jaime. Me parece súper interesante. Bueno, varias de las cosas que has comentado, eso de los sílabos citrus no sabía. Voy a buscarlo de cómo se construye sílabos. Pero sí había visto algo, pero claro, no lo había, o sea, había visto signos de eso, pero no lo entendía. Ahora ya lo acabo de entender. Pero claro, siento que debemos esforzarnos para conocer estos distintos medios, como comentaste, como Teoula y como comentaste tú. Y la idea de los libros a domicilio también me parece fascinante, como esa idea de, ¿no? La obsesión por el objeto libro, o sea, y no ver el libro como la función y la función pública del libro, ¿no? De salir y de que sea leído, que es la función la función del libro. Y el tema de llegar a las comunidades, a lo local, a las comunidades y utilizar las radios y la red de comunitarias, la ley de radios comunitarias del Perú, creo que, claro, lo comunitario sale de las comunidades originarias, ¿no? Hay varias comunidades que podrían tener ese acceso. Eh, y retomando lo que dice Haru, entonces paso a Gloria y sé que Ojo Público ha explorado varios temas digitales, ¿no? O sea, ha explorado varias plataformas digitales y capaz tú nos puedes contar en qué sentido ha variado la relación de los periodistas con los investigadores académicos bajo pandemia, ¿no? Cómo se están necesitando y esa exploración de lo digital. Bien, muchas gracias, Sofía. Buenas tardes. Un gusto estar también en este conversatorio. Encantada de compartir la mesa con mis compañeros. Quisiera, para comenzar, rescatar algo que se estaba mencionando recién, que tiene que ver sobre esta necesidad, digamos, de acercarnos a distintas comunidades, a distintas audiencias. Me parece muy interesante en este sentido lo que se planteaba respecto al poder que tiene la radio y llegar a comunidades más pequeñas, ¿no? En estos meses Ojo Público ha empezado a explorar con el formato de podcast, contando nuestros reportajes a través del lenguaje sonoro, digamos, y también a través de la unidad de verificación hemos empezado a hacer podcasts con chequeos de discurso, con chequeos de información o mensajes desinformatorios que están circulando a través de distintos canales. Y con estos chequeos se han realizado también podcasts que hemos empezado a difundir ante digamos, la limitación que teníamos de tener acceso a un dispositivo digital para poder llegar a la comunidad. Lo que se ha empezado a hacer es alianzas con distintas radios comunitarias para que ellos a su vez puedan retransmitir estos chequeos y además apelando también a lenguas originarias. Eso ha sido un esfuerzo que creo que es importante y que seguimos explorando en este sentido. Con respecto a lo que me preguntabas respecto a las investigaciones académicas, las investigaciones científicas, otras de corte más técnico, en realidad siempre ha sido una fuente importante para Ojo Público. Desde la creación del medio es una fuente más, junto con las entrevistas, junto al trabajo que pueda hacer el periodista en campo, este es un recurso al que apelamos de manera recurrente, sobre todo en temas vinculados a medio ambiente, salud, sociales, pero en el tema de salud, claro, la pandemia ha implicado mayores desafíos y en este contexto sí se ha profundizado el trabajo con investigaciones médicas, epidemiológicas, un tema que yo no cubro directamente, pero sí edito, digamos, el trabajo de los periodistas encargados de esta fuente. El tema de considerar de alguna manera como una fuente bien importante dentro del trabajo periodístico a las investigaciones académicas y científicas es una ventaja, entre comillas, del periodismo más reposado, no tanto del periodismo diario, creo, que permite abordar los temas de una manera más integral, darle mayor profundidad, y por otro lado nos parece crucial en la lucha contra la desinformación, contra las noticias falsas, sobre todo en un contexto de incertidumbre como el que estamos viviendo. Como periodistas, al momento de trabajar con las fuentes académicas, sí a veces enfrentamos algunas, no sé si llamarlos dificultades, pero algunos eventos para los que no siempre, al menos en mi caso, nos preparamos desde nuestra formación periodística y que hemos tenido que ir aprendiendo sobre nuestro propio trabajo, ¿no? Eso implica desde aprender a
o sea, eso implica, perdón, trabajo que también hacemos con nuestras fuentes habituales de entrevistas, como verificar el expertise, las credenciales del autor, evaluar cosas como conflictos de interés, temas como muy habituales del periodismo, pero también la pandemia y todo el tema de circulación de mensajes desinformatorios nos ha llevado a tener que ser mucho más insidiosos, a apelar a fuentes, digamos, más específicas, ver el tema de publicaciones en medios especializados, artículos con revisión por pares, ver temas de fuentes de financiamientos de los estudios, si podían contemplar posibles de conflictos de interés o no, que han requerido una profesionalización, digamos, una mayor rigurosidad, una mayor búsqueda de rigurosidad que siempre ha existido, pero que ha implicado un desafío muy importante en este contexto. En resumen, en realidad la relación del medio de comunicación, la relación de ojo público con este tipo de fuentes siempre ha existido, la hemos mantenido, pero sí se ha profundizado de una manera muy, muy importante. Muchas gracias, Gloria. Sí, he visto que creo que Ojo Público fue uno de los primeros que empezaron a hacer los fact checks, ¿no? Que lo que si era verdad lo que había comentado alguien o algo sobre algo, y me parece eso súper valioso para, justamente, ¿no? Por este tema de que se puede construir fácilmente un escenario negativo hacia cualquier cosa a partir de mentiras, ¿no? Y simplemente decirlas ya se está construyendo y está socavando alguna realidad o alguna verdad, o etcétera, como lo hemos visto desde Estados Unidos, Brasil hasta Perú, justamente bajo este sistema de pandemia que aparece Ojo Público, además está haciendo estos esfuerzos súper interesantes. Y también en algún momento vi que hacían cómics de noticias, ¿no? Por ejemplo, algo de Noticias del Agua que me pareció también súper bonita, o sea, interesante, y historias muy fuertes, pero en sistema cómic, ¿no? Así También es otra manera. Explorar otros formatos, exacto. El cómic, también un periódico impreso especializado en derechos humanos. Sí está ese interés. Hay una vocación muy importante por informar a la ciudadanía, y sí está ese interés de tratar de llegar a la comunidad a través de distintos formatos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Gloria. Gracias. Entonces, pasamos a la segunda pregunta con Ula, que más o menos está relacionada con todo esto, y es, claro, más allá del Museo del Arco, porque Ula también ha trabajado más allá del Museo del Arco y tiene varias experiencias en distintos museos, y también viendo la escena peruana de museo, ¿cuáles son las dificultades que están enfrentando los museos peruanos en general para adaptarse a la virtualización? Y también algo que ya más o menos lo has comentado, pero cómo ha cambiado las necesidades y consumo de los usuarios, ¿no? Eso, o sea, hay una necesidad de conectarse o no, o hay distintos tipos de necesidades a partir de distintos tipos de públicos, o han aparecido nuevos públicos, capaz, no sé, ¿no? Sí, A ver, ambas sí. preguntas, Sofi, son sumamente interesantes. Además, no solamente las voy a contestar en función de mi experiencia, digamos, acumulada a través del tiempo y en esta situación en particular, sino porque hemos mantenido muchas conversaciones con los colegas del ámbito museal. Entonces, de alguna manera, lo que voy a transmitir pueden ser considerados pues como conclusiones o en todo caso ideas que hemos compartido a lo largo de estos meses, ¿no? La primera pregunta respecto a las dificultades. Nos puso por delante, como tú bien dices, más allá de Museo del Arco, voy a contestar de una manera amplia, un poco los trabajos pendientes. ¿Cuáles eran estos trabajos pendientes? Para pasar a la virtualidad, definitivamente los museos constataron que cuando las cosas no se habían hecho, vamos a decirlas así, un poco en orden, había que hacerlas prácticamente con triples saltos mortales para poder y entrar a la virtualidad. Por ejemplo, tomar fotografías de la colección, ¿no es cierto? O sea, digamos, cosas tan básicas como un buen registro de tu colección era lo que te ponía por delante la situación, y era, si no tenías un buen registro, se te iba a dificultar mucho pasar a la siguiente etapa, por así decirlo, de la difusión o la divulgación.
Eso fue muy fuerte en un inicio, porque para poder entrar a la preparación de contenidos, y voy a tomar un poco la metáfora de Jaime también de la cocina, ya me voy a salir del microondas y de la cocina, y más bien voy a tomar una metáfora también culinaria, pero de una colega británica, justamente en un encuentro de museos que hubo, si no me equivoco, así entre mayo y junio, que habló justamente de los tipos de contenidos o los formatos de contenidos que podemos divulgar o compartir o poner en acceso, ¿no?, a toda la diversidad de públicos y demandas que pueden existir. Por un lado está el material crudo, es decir, hay público, Sofía, hablando del tipo de demandas que te exige simplemente tener el material crudo, es decir, necesito fotos de la colección, necesito información básica de tu colección, ¿no? Y los que pudimos enfrentar mejor esta situación somos los museos que habíamos pasado ya por un registro, ¿no? Eso es lógico, digamos. Esa información cruda ya estaba a disposición. Entonces, habíamos museos que teníamos un buen catálogo en línea. Bueno, eso nos permitió poder cubrir esa demanda de público, que por ejemplo, Sofía, era público, imagínate, profesores, ¿no es cierto? Profesores que perfectamente le pueden echar mano a esa información porque ellos van a armar su plan de clase, porque ellos necesitaban las fotografías para poder compartirla con sus alumnos que ya no iban a poder ir a la escuela y que no necesariamente tenían el libro de texto, ¿no es cierto? Entonces, el solo poner la información, los productos en el mercado crudos, ahí para que tú escogieras en las bandejas, era un primer paso. Los museos que no tuvieron esta situación resuelta han aprovechado, y eso es dentro de todo, dentro de las dificultades, a veces los tiempos a puerta cerrada en los museos, tú sabes que te otorgan posibilidades para hacer eso que no has podido hacer cuando has estado con la puerta abierta, que es justamente puedes pasar a fotografiar más rápidamente y a registrar más rápidamente las colecciones de lo que podrías haberlo hecho si que hubieras tenido que estar atendiendo al público, ¿no? Entonces, también han sido meses en que en varios museos se han puesto a la carga, ¿no?, de ese trabajo pendiente. Entonces, una dificultad, pero que de alguna manera abre una posibilidad y te da una oportunidad para ponerte al día, por así decirlo. Pero de ahí pasamos a estas otras demandas de otro público en donde ya te piden pues una ensaladita, ¿no es cierto? O sea, ya mezcla un poquito de ¿no? Cocínate alguito ligerito, ¿no? Y entonces ahí tenemos pues un poco estos contenidos más rápidos, de repente una foto con un comentario, una foto con una pregunta, un hilito de Twitter donde puedes, digamos, combinar 2 o 3 cosas y poner un pequeño tema, ¿no? Entonces, pero eso ¿qué te exigía y qué te ponía por delante? El conocer la plataforma. Entonces, ¿eso en qué nos retó a los museos? Y yo ahí he estado maravillada de lo que ha sucedido, porque como tú bien sabes, mi alma de profe ha disfrutado mucho de estos aprendizajes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de parte del equipo que no estaba a cargo de contenidos, sino de parte de los equipos que estaban a cargo, por ejemplo, de comunicaciones, ¿no? O de otro tipo de tareas, incluso de registro, pero que es por personal más joven, y que era como, bueno, nosotros sí sabemos usar estas plataformas, así que el equipo curatorial poniéndose un poco más al servicio de una mirada del conocedor de la plataforma, y de, ok, ¿qué podemos hacer con estos contenidos, con esta frutita, con esta verdurita? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos cocinar juntos? Muy bien, eso que permitió que los museos atravesásemos un momento como de descuadre y de reubicación hacia adentro, o sea, recomposición o aprovechamiento de nuestras propias habilidades y saberes y de nuestras propias, vamos a decir, habilidades generacionales. Y eso ha sido muy interesante verlo, cómo ha sucedido en los museos, una recomposición y un cruce de fronteras de las posiciones de los sujetos de trabajo dentro de los museos. Y eso ha sido interesantísimo, porque se ha recompuesto el trabajo dentro de los museos de una manera que no se hubiera podido dar si es que no hubiera habido esta necesidad de echarle mano, ¿no?, a habilidades y conocimientos que estaban distribuidos en el personal, pero que digamos, en una situación normal hubiera sido, ok, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto otro, ¿no? De producir el contenido y tú de difundirlo. No, ahora era,
cómo vamos a preparar este nuevo contenido en estos nuevos formatos, ¿no? Entonces, ese es un segundo momento que los museos hemos atravesado. Y un tercer momento ya es, pues, la alta cocina, vamos a decirlo así, ¿no? Una alta cocina en donde, bueno, pues ahora sí sabes con qué temperatura tienes que cocinar tal cosa, cuánto tiempo tienes que mover la olla, qué le echas, cuánta sal, cuánta pimienta, cuántas otras de las especies, en fin. Este otro, como lo decía nuestra colega británica en esta presentación, ya requería que tú contaras con ciertas cosas resueltas previamente y exploraras entonces qué tipo de plato vas a cocinar, ¿no? Y esta tercera etapa la hemos enfrentado los diversos museos de diversa manera, no pretendiendo abarcar a todos los públicos con un mismo producto. Y eso es una cosa interesante, es saber que tenemos muchas cosas por preparar. Entonces, aprende a preparar una, apréndela bien, y eso que sabes preparar, presenta tu receta y compártela. Entonces, este tercer momento, digamos, por ejemplo, ahora sí regreso al Museo Larco, para nosotros, Sofía, fue muy interesante, porque no solamente era, ya teníamos el producto crudo, por así decirlo, ya habíamos nosotros entrado a Facebook y a Twitter, pero lo hicimos con mayor intensidad, con esta posibilidad de recomposición dentro del equipo, ¿no? Pero los videos, por ejemplo, fueron nuestra alta cocina. Pero los videos ha significado para nosotros un reto porque era conocer los requisitos que te pone por delante la televisión. Y la televisión te pone exigencias diferentes a las de la plataforma de redes sociales. Y es para un público muy diferente al de las redes sociales. Muy diferente. Entonces, ha sido un aprendizaje para nosotros también el entrar a cocinar esos platos para la televisión, porque como te dije, nos exigía una producción de un nivel diferente por el audio, por la imagen, una mala resolución en una fotografía no iba a resultar para la pantalla televisiva, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si no teníamos buenas fotos tomadas, pues no te metías a hacer un video porque la televisión te iba a decir, sorry, o sea, no se ve bien en pantalla, punto. Y ahí sí es tajante la situación, ¿no? Entonces, yo creo que usando la metáfora culinaria, y para poder cerrar con la última pregunta, definitivamente las necesidades y el consumo de los usuarios se ha diversificado y nos ha permitido a nosotros darnos cuenta de esa gran diversidad y de comenzar a decir, a ver, ¿hacia dónde, no? Comienzo a trabajar con qué comunidad, con qué público, para también uno aprender a hacerlo bien, ¿no? Y que ese desarrollo te permita no solamente llegar al público, sino también aprender. Yo creo que el aprendizaje es clave en esta situación. Hemos aprendido mucho más de lo que hemos hecho ya sabiendo hacer lo que hacíamos. Hemos aprendido mucho más en esta situación. Ha sido un aprendizaje muy rápido, muy intenso para los museos, justamente para poder seguir estando vigentes. Porque si no hubiéramos adoptado esa, vamos a decir, actitud, no hubiéramos podido seguir acompañando al público como lo requería, ¿no? Y sí, ha habido mucha demanda del público muy diverso, y si me permite solamente cerrar con una idea, la ventaja de trabajar con arte precolombino en el Perú es que todos tienen algo que decir. Y eso es maravilloso, porque en realidad abres la conversación y tienes una diversidad de diálogos y de miradas, y en realidad lo que uno hace es poner un detonante para que se generen conversaciones muy diversas. Eso ya es un rinconcito, digamos, del trabajo museológico que a mí me satisface tremendamente, que es trabajar pues con algo que desde pequeñitos lo tenemos un poco más en la vena, ¿no? Así que eso también nos ha permitido este tiempo, abrir diálogos sobre nuestro arte y nuestras culturas originarias. Sí, me parece súper interesante lo que estás diciendo, varias cosas, porque creo que justamente la metáfora estaba diciendo los moche con su capacidad de transmitir, ¿no? Y sus varias técnicas de transmitir información narrativa, y esta me parece que capaz es un aprendizaje también, ¿no? Es un aprendizaje
que cómo fueron esta diversidad de técnicas narrativas a través de distintos medios, y capaz nos hace pensar justamente en el medio, que el medio construye nuevas maneras de transmitir, es decir, no solamente es el contenido, sino que el mismo medio, lo que tú comentas, ¿no? Que te hace que ya el contenido, la información sea distinta. Y esta idea que me parece también súper valiosa, que los museos han tenido que aprender, y creo que el aprender en estos casos también requiere un acto de humildad o de, ¿no?, de bajarse, que es sumamente importante siempre, ¿no? El aprender es un acto de humildad, me parece, sobre todo, ¿no?, de trabajo de ego, digamos, trabajo de ego. Pero muchas gracias, Zula. Y a ver, pasamos parecido a la pregunta para Jaime, que es desde la experiencia que él tiene, tanto en las diversas instituciones, sobre todo en las instituciones públicas, claro, y la dificultad que tienen las instituciones públicas para la virtualización, y también, ¿no?, cómo han respondido, cuáles son las principales dificultades de las instituciones públicas para la virtualización, y cómo han respondido los usuarios a través de tus múltiples experiencias, Jaime. Sí, gracias. Mira, la verdad es que la respuesta podría ser larguísima, pero, porque son muchas las dificultades, sobre todo pensando desde el Estado. Pero yo resumiría como en tres grandes problemas. Uno, la propiedad intelectual, ¿ya? Que se hace, pensando en libros, en lectura, se hace un problema serio en el Perú. Digamos, a nivel global, pero tiene particularidades entre nosotros. Otro es la infraestructura digital, digamos, y la preparación que tenemos para el manejo de lo digital desde el Estado como instituciones. Y lo tercero, la escasez de puentes con los usuarios. No tenemos puentes de comunicación reales en general. Y, digamos, haciendo un poquito más yendo con más detalle a eso, con el tema de la propiedad intelectual, hace mucho tiempo se planteó en el Estado, pero no se llegó a concretar, que todo el Estado trabaje con licencias de copyleft, de Creative Commons, ¿no?, con licencias de acceso abierto, digamos, que permitan el acceso abierto. Y eso estaría muy bien, y digamos, creo yo particularmente, personalmente, que ese es el camino, pero obviamente no todo está así. De hecho, la mayoría de cosas no están así. Pero, por ejemplo, en la realidad de la universidad peruana, cuando yo era estudiante, nosotros sacábamos fotocopias, ¿no? Y por supuesto nadie pagaba los derechos reprográficos de eso, que existen, ¿no? Se estaba violando la propiedad intelectual, pero bueno, universidad pública, un país pobre, todo el mundo se hacía un poco de la vista gorda. Y ahora pasa lo mismo, pero con los escaneos, ¿no? Y entonces, allí yo creo que eventualmente, digamos, el Estado no puede ser tan ligero, ¿no? Pero se necesita generar protocolos. Ese es un problema porque al Estado y a los trabajadores del Estado están permanentemente entre qué comparto, qué no comparto, me hago de la vista gorda, digamos, ahí hay un problema que se tiene que resolver y que es un problema. Por otro lado, y eso también tiene que ver con qué se puede compartir, ¿no? No solamente en términos de ya, escaneo un libro cualquiera, sino yo librero o yo editorial, no entendemos culturalmente bien los contratos mismos de derechos de autor. ¿Por cuánto tiempo? O sea, de repente yo soy editorial, tengo un contrato firmado con un autor, pero ese contrato está para difundir esto en papel. No tengo un contrato para difundirlo en digital, ¿no? Y entonces ahí hay otras preguntas que también hay que hacerse. Lo mismo con las bibliotecas, las librerías, los programas de mediación de lectura que quieren hacer lectura en voz alta. Digamos, ahí hay una pregunta seria que hay que hacerse. Creo que el camino es el acceso abierto, pero hay que construir ese puente, y no se construye mágicamente, ¿no? Y esa es una dificultad todavía. Otra, decía, la de la infraestructura, tiene que ver, el Estado tiene protocolos muy terribles para poner a disposición cosas en digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, protocolos de seguridad. Yo he trabajado en 3 ministerios en los últimos años, o he visto, digamos, los distintos protocolos en 3 ministerios distintos, y todos son malos, porque piensan la seguridad digital como si fuera seguridad física. Entonces, claro, si yo quiero asegurarme de que algo no, digamos, de que no se viole la seguridad de algo,
Puedo poner a 3 o 4 personas que hagan revisiones si es que eso es físico. Pero si hago eso en digital, mientras más seguros tenga digitalmente, hay más tiempo, se generan más huecos más bien, ¿no? Es más vulnerable ese sistema. Y entonces vamos en la línea inversa de donde deberíamos. Eso por un lado. Y por otro lado, las capacidades de los servidores, ¿no? La nube, digamos, no es infinita, ¿no? El Estado peruano no tiene servidores tan grandes, o por lo menos sus muchas agencias, y entonces ese también es otro problema que tenemos que resolver y que no estamos resolviendo tan bien todavía. Y el tercero, que decía, es el de la escasez de los puentes, ¿no? No hay comunicación real con los usuarios. Y por lo menos desde el mundo de la lectura, tanto académica como de cualquier otro tipo, tenemos un serio problema de medición, ¿no? No sabemos quiénes leen, qué leen, cuánto leen, no lo sabemos. Tenemos estadísticas, pero esas estadísticas, la verdad, no son confiables porque no tenemos una encuesta de lectura frecuente. Y, digamos, solo voy a poner un ejemplo que es el más evidente de todos, ¿ya? De cómo, incluso teniendo una estadística, esa estadística no nos dice nada. Según la estadística que conocemos, el peruano lee menos de un libro al año, ¿no? Pero en algunos países que tienen mejores sistemas de medición, eso no, digamos, en el Perú eso no significa nada, ¿ya? Porque lo que saben, donde se hacen, en otros países como Colombia, sin ir muy lejos, no se miden los libros al año que se leen, sino las horas de lectura de la gente, ¿ya? Muy distinto. Y entonces, primero, porque no solamente leemos libros, ¿no? Y segundo, porque en general lo que pasa en el mundo es que la gente que lee, lee mucho, y la gente que no lee nada. Entonces, si hacemos un promedio de esas dos cosas, no tenemos ningún dato significativo, ¿no? Entonces, allí tenemos serios problemas de medición en el Perú, que espero que ahora se empiecen a corregir, ¿no? Hay una obligación para una encuesta nacional de lectura, etc. Pero entonces eso se traduce en que como, o sea, no podemos medir, no sabemos con quién estamos hablando y no sabemos cómo llegar a esa gente. Entonces hacemos tiros al aire un poco, ¿no? Y lo único que tenemos en el Perú, sobre lo cual tenemos cierto conocimiento, es el Ministerio de Educación. Es decir, los estudiantes de las escuelas leen y leen de una manera más o menos controlada por el ministerio. Entonces es el primer lugar al cual uno se puede articular. De hecho, por ejemplo, Bicentenario lo ha hecho, muchas otras instituciones, porque además el programa Aprendo en Casa, por ejemplo, está ávido, ¿no? Que ahí yo, un pequeño paréntesis, una cosa que yo pensé que iba a ocurrir, y quizá Ula nos pueda contar por qué no está ocurriendo, o si de repente se está planeando, era, yo imaginaba que los museos iban a entrar inmediatamente a Aprendo en Casa, porque uno puede pensar en todo el país, los museos más pequeños de sitio tienen un arqueólogo local que sabe un montón, ¿no? Y que... ¿Te puedo contestar, Jaime, chiquitito nomás? Dale. Que Sí. lo hicimos desde mayo, el contacto con Aprendo en Casa, los museos, teníamos un conjunto, digamos, una redcita, y pusimos todos nuestros contenidos y compartimos. El tema es que la demanda viene de los programadores de cada grado, de los equipos pedagógicos, y ellos pedían los contenidos. Entonces había una cadena muy larga hasta llegar a específicamente el contenido. Entonces estaba a disposición, pero no llegaba necesariamente al programador. Entonces, ¿cómo ha sido que el Museo Larco sí pudo? O sea, ha sido, ¿sabes por qué? Porque al distribuirse primero en RPP, hubo profesores que pidieron en Aprendo en Casa, queremos ese contenido. O sea, la ruta es, quiero eso, pero hasta que llegara la disposición de todo lo que había al profesor, esa cadena inversa desde arriba hacia abajo, no funcionaba. Tenía que ser el pedido desde el profe a pedir ese contenido para programación. Interesante justamente cómo se plantea la dinámica y qué tan accesible está esa plataforma para llegar al que demanda el contenido. Exactamente, ¿no? O sea, justamente acabas de ilustrar perfectamente ese puente que no existe, ese puente roto, ¿no? Que tenemos que construir y que cómo funciona. Y aquí también en Bicentenario nos ha pasado con la cátedra Bicentenario, que se pudo transmitir a través del comercio y entonces, ¡plum!, ¿no? Muchísima gente inmediatamente habla de eso, nos muestra interés específico, etc. Pero todo lo demás, que no está en una plataforma de ese tamaño y de ese alcance nacional, está un poco escondida, ¿no? Y la tiene que buscar, por un lado, uno tiene que esforzarse mucho en tratar de visibilizarla,
y por otro lado, un docente o un ciudadano que está muy interesado tarda mucho en encontrarla. Y ahí otra vez volvemos a esta cosa que habíamos dicho antes de lo local, ¿no? Necesitamos construir puentes con lo local, con la comunidad. Y aquí vuelvo un poquito a la idea de la radio comunitaria, solamente para hacer una aclaración de términos. Y es que nosotros asociamos, quizá por Velasco, no lo sé, a comunidad con comunidad campesina y con ciertas minorías. Eso no es necesariamente así, ¿no? La idea de la radio comunitaria como tal, que nace en Italia, con Radio Alicia hace, no sé, digamos, con los partisanos, tiene que ver, lo llamaríamos nosotros como radio barrial, básicamente, ¿no? Radio ciudadana, vecinal. Y ese es el concepto básico de lo comunitario que creo que tenemos que recuperar, porque precisamente nos ayuda a plantear ese puente con el docente, o sea, podemos hoy tener librerías digitales que se piensen, digamos, como contenido, como librerías de barrio, que sean digitales, que puedan ser leídas también en China, pero que la generación de contenido nazca desde un barrio. Eso es perfectamente posible. Pero para eso necesitamos un nivel de articulación que en este momento no tenemos, y que yo creo que es el gran reto, ¿no? Y para mí, digamos, la palabra clave para mí es curaduría, ¿no? Yo creo que en este mundo digital, donde se produce montones de mares de contenidos, de todo tipo, incluso contenidos académicos, mares, porque las universidades tienen que investigar en todas partes del mundo, se hace cada vez más importante lo que antes era el editor, ¿no? Pero que ahora se llama, digamos, tiene un poquito más de caché hoy, el curador, ¿no? Y creo que eso, ¿no? Yo creo que ya me extendí otra vez, pero esa me parece la palabra clave. Muchas gracias, Jaime. Me parece sumamente interesante lo de los puentes rotos, ¿no? La escasez de puentes, pero también nos hace pensar quién es el que está, o sea, si el que pide el contenido es el que tiene la última palabra o es el que ofrece el puente, o no sé, ¿no? Ahí hay un tema interesante que me parece que, o que no hay, bueno, hay contenido, como tú dices, hay una explosión de información, pero quizá también estaba pensando, claro, a mí lo que usualmente se me viene a la mente cuando tú dijiste que los arqueólogos están en los museos de sitios, creo que los arqueólogos deberíamos aprender a comunicar, ¿no? Usualmente los arqueólogos no saben comunicar, sino comunican de estratigrafía, ¿no? de maneras muy duras, Que y no hablamos son en contadores arqueoñol, de historias. Sofía. ¿Ah? Que hablamos en arqueoñol, ese es el problema. Sí, arqueñol. Y no, el contenido es muy duro, no sé, no cuentan historias, ¿no? No suelen contar historias. Cuentan estratigrafías, cuentan, no sé, cerámica, clases de cerámica, pero no cuentan una historia que te mueva, etcétera. Yo creo que ahí hay un proceso de aprender a Pero ahí, decir, a perdón, contar. no seas tan dura con, con tu disciplina. Yo Conmigo debo misma. decir, No, yo aprendí, yo como, aprendí. como alguien que a mí me encanta, digamos, además porque hay montones de museos de sitio pequeñísimos en cualquier pueblo del Perú, usualmente el que está a cargo cuenta historias maravillosas. O sea, en Sí, general sí son muy pero valiosos. no es arqueólogo, o sea, son lugareños, ¿no? Son personas que los cuentan desde otro lugar. Y no estoy diciendo que un arqueólogo no pueda contar, sino es que desde el lugar de donde se cuenta, o sea, desde el lugar de enunciación, me parece súper, es lo que se tiene que pensar en la disciplina arqueológica, ¿no? O en los disciplinados arqueológicos, digamos. El lugar de enunciación de donde estás contando. Me parece que sí es verdad, o sea, tenemos que cosas que contar, la cosa es aprender a contar. Y bueno, y cambiamos un poco por esto pensando sobre justamente lo que estaba conversando Jaime y Ula. Gloria, capaz nos puedes comentar cómo es que ingresa el contenido, ¿no? De información académica, etcétera, a la agenda que tiene la agenda periodística, ¿no? O sea, cómo se juega, qué limitaciones hay de los medios de comunicación y las múltiples estrategias para insertar la divulgación académica en su agenda, ¿no? Justamente para un poquito pensar lo que estaba hablando Jaime y Yula. Bien, a diferencia de de otros sectores, nosotros ya partíamos, digamos, siendo un medio digital. Eso, sin embargo, no implicó que no nos encontremos con nuevas necesidades de información por parte de las audiencias. Eso sí ocurrió, y tuvimos que también ir aprendiendo y ir, digamos, brindando
contenidos acordes a estas demandas, como por ejemplo el tema de los chequeos que mencionábamos. Pero más que dificultad para insertar, digamos, de alguna manera, para incorporar y enriquecer y de alguna manera ayudarnos a darle más profundidad a los reportajes, a la investigación académica, digamos, a la academia en sí, creo que la principal dificultad más bien tiene que ver con la brecha digital que existe en nuestro país. Nosotros finalmente dependemos de que una persona esté comunicada, digamos, conectada a través de una computadora, de un teléfono, de algún otro dispositivo en el que tenga internet. Entonces ahí es donde entraron en juego, creo, estas otras estrategias para tratar de llegar a otras comunidades, como lo que mencionábamos antes, con los podcasts retransmitidos en alianzas son exactamente 8 radios, en este caso sí son vinculadas a comunidades amazónicas y comunidades andinas. Este esfuerzo también por poder traducir a lenguas originarias como el shipibo-conibo, como el aguajum, como el quechua. Entonces ha sido un poco el esfuerzo en ese sentido. Dicho esto también, sí hay una fuerte presencia en la audiencia del medio de comunicación de ojo público de tomadores de decisión y de personas cercanas a la academia, miembros de la academia. De hecho, hace unos meses hemos lanzado un programa de membresías y ahí es evidente, un gran porcentaje de la población es parte de esta comunidad. Respecto a lo que tiene que ver con la investigación académica, sí puede pasar a veces digamos, el lenguaje un poco rígido que mencionabas, que es propio de la academia en busca de rigurosidad. En este sentido me parece muy valioso la oportunidad de poder conversar con los investigadores, por un lado, porque eso permite profundizar en la misma investigación, poder encontrar otras aristas, poder resolver incluso dudas que pueda tener el periodista, y por otro lado, poder llegar a un lenguaje un poco más accesible quizás al ciudadano de a pie, un poco más atractivo, pero sin perder la rigurosidad. Muchas gracias, Gloria. Sí, me parece súper importante lo que estás comentando de ojo público, de tratar de convertir en otros idiomas, y también esta idea de la rigurosidad. Yo últimamente he estado incursionando en los noticieros y en los medios, y me ha costado mucho porque creo que hay una manera de explotar información, ¿no? De consumir, y de ese tipo de información un poco que quiere buscar algo que impresione, ¿no? Y claro, creo que el mundo académico es más reflexivo, y capaz podemos caer en eso, que me parece también que los académicos debemos pasar por un proceso de entrenamiento para hablar con con los medios de comunicación y articular de manera coherente, pero también con conceptos que sean más claros, etcétera, ¿no? Gracias. Puede ser beneficioso para todos, ¿no? Porque finalmente la academia empieza a difundir su trabajo, nosotros podemos darle mayor profundidad, mayor contexto a la información que estamos trabajando, y el público se informa más y mejor finalmente. Claro, pero como comentaste tú al inicio, hay distintos tipos de espacios periodísticos, ¿no? Los más reflexivos también, y los más de consumo diario, claro, y que quieren páginas, o sea, quieren portadas, ¿no? O quieren frases catch. Y algunas veces tergiversan las cosas, y eso, bueno, ¿no? Por ejemplo, los que han incursionado en el espacio político, por ejemplo, saben eso, ¿no? Que te cogen frases y tergiversan las cosas. Entonces eso también es un problema, y da miedo, o sea, puede causar temores, que creo que eso también deberíamos aprender, ¿no? Pero muchas gracias. Y pasando a la última pregunta, que en realidad es una pregunta que es transversal para todos, y de cada uno desde sus posiciones. Entonces pasamos rápidamente y vemos qué preguntas tenemos en el chat, y ya, ¿no? Para tomarnos la foto. La pregunta es, y empezamos con Ula, Jaime y también Gloria, ¿qué estrategias conjuntas se puede desarrollar entre la universidad, los académicos, y cada una de sus experiencias y instituciones y de las que ustedes están trabajando y han trabajado? Yo te diría, gracias Sofía, yo diría
que los museos tenemos una relación, vamos a decir así, ya fluida con el ámbito académico, en el sentido de que somos un espacio al cual los investigadores llegan por sus propias necesidades, vamos a decir, de investigación, ¿no? Sus propias preguntas, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que hacer es enfatizar un poco más la posibilidad de brindar con mayor fluidez, un poco esta pérdida de los miedos de los cuales hablaba Jaime también. Creo que eso nos ha servido mucho también esta situación, porque sabemos que es como el préstamo de libros, ¿no? O sea, pensar que si brindábamos más información se iba a mal usar, o que si la foto la ponías a disposición, hasta dónde llegaría su uso, en fin, una serie de cuestiones que más respondían al miedo, ¿no?, que a una real noción de un mal uso, ¿no?, o a una confirmación de un mal uso. Creo que esto se ha superado en gran medida y nos permite decir, bueno, mientras más pongamos a disposición, más conversaciones vamos a tener. Esa es una primera cuestión. Yo creo que tenemos que tener todos los museos en claro, pero como bien dijo Jaime también, sabiendo qué es lo que cuidamos. Por ejemplo, nosotros en el museo hace tiempo ya ponemos a disposición las fotografías de alta resolución cuando nos la piden, hay uso gratuito masivo, pero siempre pedimos que nos pregunten y que nos digan dónde van a usarlo, para poder hacer un seguimiento y tener la historia del uso de las colecciones y poder saber cuáles, no sé, pues, cuáles piezas han salido a la pasarela, ¿no es cierto? Cuáles no, se han comenzado a ser más conocidas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué investigación han sido usadas? Entonces, una fluidez en el uso, pero no un descontrol, en el sentido de que uno tiene que saber, porque eso te informa sobre los usuarios, te informa sobre el consumo, te informa sobre las necesidades que hay. Eso por un lado. Por otro lado, Sofía, tu pregunta es bien interesante, porque ya viendo una relación, creo que los museos se han dado cuenta de que tienen que sentarse a comenzar a cocinar en conjunto, ¿no es cierto? O sea, realmente tienen el material crudo, pero no solamente, ok, aquí está el material crudo y tú haz, sino, ¿qué tal si cocinamos algo en conjunto? ¿No? Un poco siguiendo la metáfora esta culinaria. Entonces, hay mucho ahí por trabajar. O sea, hay una serie de historias, no tenemos que esperar a la tesis de doctorado ni a la tesis de maestría. A veces basta con una observación que un investigador haga sobre un objeto para que eso se pueda convertir en un interesantísimo hilo de Twitter, o en un post de Facebook maravilloso con preguntas que ni el propio investigador se puede contestar hasta el momento, ¿no es cierto? O sea, esos diálogos, decirle, mira, esta conversación que estamos teniendo tú y yo dentro del museo, porque a ti te interesa esta colección, hagámosla pública, porque la conversación en sí, esa es una suerte de meterle un ojo al tras bambalinas de la producción del nuevo conocimiento. Creo que hay una avidez cada vez mayor en no tener el resultado de una investigación, sino saber cómo se generan los nuevos saberes. Y en ese sentido, los museos estaríamos realmente colaborando mucho con el ámbito pedagógico, porque somos un espacio para aprender a aprender, no para aprender sobre la verdad de las cosas, ¿no es cierto?, sino para aprender a aprender. Entonces creo que las colaboraciones tienen que ir por ese lado, por el lado de ¿qué tal si comenzamos a cocinar algo juntos y le mostramos al público cómo lo estamos cocinando? ¿Qué tal si nos hacemos más preguntas antes de llegar a las respuestas? Porque todavía las respuestas no las conocemos. Compartamos con el público las preguntas. Por ahí veo yo que esta situación nos ha puesto más en esa posición, en la posición de no tenemos todavía que, o sea, no tenemos que esperarnos a tener el resultado, sino hagamos público y compartamos el espacio de la propia cocina cuando lo estamos haciendo y de las preguntas que nos vamos haciendo. Creo que ese espacio es un espacio que el público agradece y disfruta mucho. Y todos disfrutamos. Creo que el investigador aprende a quien le tiene que perder el miedo a no tener una respuesta. Y los que estamos en los museos disfrutamos mucho de saber qué preguntas están haciendo, ¿no?, con nuestro material de manera diversa y amplia, y lo que el público aporta desde su propia relación con el patrimonio cultural y artístico que albergan nuestros espacios culturales.
Sí, de Muchas acuerdo. gracias, Ula. Muy interesante. Jaime, por favor. Disculpa. Sí, sí, sí. Bueno, en principio de acuerdo con todo lo que ha dicho Ula, y añadiría 4 puntos, ¿no? Digamos, 3 en el camino de las estrategias y luego pensar un último punto de algunas cosas concretas, digamos, experiencia. Lo primero es, suena medio obvio, pero es tener objetivos claros, ¿no? Para la divulgación académica. Porque pensamos desde la academia, digamos, cuando uno hace investigación o dirige investigación, investiga porque la investigación tiene un valor en sí mismo, ¿no? El conocimiento el académico, etcétera, tiene un valor en sí mismo. Sobre todo desde las humanidades, no nos cuestionamos tanto cuál es el objetivo post, ¿no? De esto que vamos a hacer, de esta tesis, de este artículo, de esta investigación. Eso, en términos de divulgación, sí se tiene que tener bien claro, ¿no? ¿Para qué quiero es que este contenido académico específico salga de la burbuja, salga de la torre de marfil y se inserte en el mundo? Esa pregunta no nos la solemos hacer desde la academia y es una pregunta que hay que hacerse. El segundo punto, que me parece clave, es no menospreciar al ciudadano, ¿no? Y eso debería ser obvio, pero por lástima no lo es, ¿no? Y ahí creo que hay 2 lógicas que tenemos que tener claro. Uno, por lo menos otra vez hablando desde lo público, no hay que depender de la lógica del mercado. Estamos como avasallados por la lógica del mercado y pensamos que todo que tiene que entrar a una lógica comercial, y eso probablemente se entiende desde las instituciones que efectivamente tienen que hacerlo, pero no se entiende desde lo público, ¿no? Las instituciones públicas no tienen que pensar desde la lógica del mercado. Por lástima, muchísimas lo hacen. Y por lo tanto, al no pensar desde la lógica del mercado, no se trata de darle a la gente lo que la gente quiere, sino lo que la gente necesita, lo que le hace bien a la sociedad, ¿no? Y desde ahí es que hay que construir contenidos comunicacionales, etc. Y luego lo tercero, digamos, todo lo que estoy diciendo es medio obvio, y sin embargo creo que es central. Lo tercero es entender la idea misma de la divulgación, ¿no? Porque también nos cuesta desde la academia, y esto lo digo tanto como docente como en Casa de la Literatura trabajábamos haciendo precisamente esa traducción de lo académico a un lenguaje museográfico y para el ciudadano común, y en Bicentenario hacemos lo mismo, es que al académico le suele costar mucho simplificar el lenguaje. Lo que tú decías hace un rato de los arqueólogos se puede decir de cualquier académico, ¿no? La nota al pie, la referencia, es algo que necesita, ¿no? Para sentirse vivo. Y eso, digamos, hay que entender que la divulgación es otra cosa, ¿no? Que hay que hablar claro, que si uno no está hablándole si el otro no te entiende, no es culpa del otro, es culpa tuya, ¿no? Algo estás haciendo mal tú, no es que el otro sea bruto. Y entonces entender ahí, pero entender también que la divulgación no quita lo académico, es decir, que hay que seguir siendo riguroso, ¿no? No es que porque algo se dice para cierto público, uno le tiene que tomar a uno menos tiempo de preparación, menos tiempo de trabajo, no, ¿no? El rigor es el mismo. Y lo último, que es un poco aterrizando esto en experiencias concretas, una que me gustaría contar, digamos, es justamente Casa de la Literatura, que a mí me parece un trabajo muy serio de convertir investigación académica literaria, además, ¿no? En contenidos visuales, de audio, museográficos, que están pensados siempre para un público no especializado, ¿no? Es decir, y eso en el trabajo, porque los investigadores de la casa, los investigadores de planta, más los investigadores a los que se invita para colaborar en las exposiciones, en los catálogos, etc., se les suele decir eso y se les suele como pedir, y hay un trabajo de forzarlos a simplificar el lenguaje, ¿no? A tratar de pensar siempre en tu lector, en tu público, ¿no? Y que tu lector sea un transeúnte del centro de Lima, ¿no? No alguien que tiene la misma formación, el mismo doctorado que tú. Otra, y ya desde Bicentenario, dos cosas que estamos haciendo y que a mí me parece que también van en esa dirección, son uno, justamente el podcast Archivo Emergente, que es un podcast de investigación. Cada episodio dura más o menos media hora para escucharlo, pero muchísimo tiempo de construcción, donde básicamente
Y cada uno de estos episodios se dedica a un tema distinto, son 12 episodios, o sea que 12 temas, salud, educación, trabajo, alimentación, súper distintos entre sí, y donde recurrimos primero a académicos que han hablado sobre tal o cual tema. Digamos, se hace un trabajo de investigación previo, se recurre a ellos, se les hace una entrevista larga casi siempre, y a partir de ahí luego viene este trabajo de traducción, ¿no? A un lenguaje que pueda ser interesante para que alguien que pueda quedarse media hora escuchando algo que no suene a una clase, que no suene ¿no? Que no suene un contenido académico, sino que suene a algo que te pueda acompañar mientras cocinas, y que sin embargo es un contenido de divulgación académica. Y por último, una serie que estamos haciendo que va a salir recién el próximo año, pero que ya se está trabajando, que son 16 libros, que se llama una serie de Nudos de la República, y otra vez cada uno de estos libros explora 200 años de historia de algún tema distinto, cómo se construyeron las fronteras del Perú, cómo la discriminación de género, digamos, temas muy variados entre sí, una historia de la historia del Perú, etcétera, escritos por gente muy relevante en sus propios campos, pero donde la tarea es hacer un ensayo de divulgación, ¿no? Digamos, las pautas y el trabajo es, esto es un ensayo de divulgación, esto no es un trabajo académico, escrito por académicos, todos son académicos, pero eso es, y aquí ya salgo de lo público y entro al mundo editorial en general, algo que yo además como papá de una niña chica extraño mucho del mercado editorial peruano es la falta de divulgación científica en general, ¿no? Digamos, no producimos, no generamos divulgación, contenidos de divulgación científica. Ese proceso de traducción de la física pura, de la matemática pura, de los estudios, de cualquier cosa, ese nos falta porque no le tenemos demasiado, no lo valoramos todavía suficiente. Y creo que ahí hay un trabajo importante que le corresponde al Estado en principio, pero también a las universidades y también a las instituciones que trabajan en formación de las sociedades de cualquier ámbito. Muchas gracias, Jaime, y pasamos a Gloria, por favor. Bien, bueno, como lo que puedo aportar en verdad es mínimo, luego de Jaime y de Ula, en verdad y me parece sí importante esto que se mencionaba antes de perder el miedo, que los investigadores pierdan el miedo en el contacto también con los comunicadores, con los periodistas, para justamente poder hacer accesible su investigación a todos los públicos. Y una última reflexión que sí que quisiera hacer tiene que ver con quizás mejorar o profundizar la difusión de los repositorios de investigación que hay en las universidades. Las universidades peruanas tienen muy buenos repositorios, algunos difunden bien su contenido, lo hacen llegar a los medios de comunicación, pero esto no ocurre en todos los casos. Esto creo que sería crucial para lograr este círculo virtuoso del que hablábamos, en el que el investigador puede difundir su trabajo, los medios de comunicación tienen distintos recursos para poder construir sus reportajes, sus investigaciones, y el público también accede a más información. Ese punto me parecería como que podría agregar a lo que se mencionó. Gracias, Gloria. Pues justamente ¿no? Lo que acabas de comentar es cómo se construye esa relación con los medios. Me parece es lo que estamos tratando de pensar y que estamos reflexionando acá. Son las 6:20, nos ganó el tiempo, de verdad les agradezco. Creo que es un inicio, una conversación que seguro que va a disparar, por lo menos a mí me ha disparado y estoy pensando sobre esos temas desde hace bastante tiempo. Y creo que ¿no? También informando sobre esos temas, lo que estaba comentando, bueno, todos ustedes, pero por ejemplo lo que estaba comentando Jaime de esta divulgación científica, claro, por ejemplo, a mí yo soy fanática de Neil deGrasse Tyson, es este científico, ¿no? Astrónomo, y que es extremadamente divertido y que de él he aprendido muchísimas cosas, simplemente, ¿no? Y que hay figuras importantes en otros países que se vuelven figuras públicas, ¿no? de todos lados y que son divulgadores y son científicos excelentes y que tienen esa especialización que me parece que acá, por lo menos, bueno, ¿no? hubieron algunos, pero no los hay tan conocidos y que
manejen la información de manera clara, divertida, a través de distintos medios, etcétera, que nos falta hablar. Y también esta privatización de las revistas académicas, ¿no? Que, por ejemplo, en España se está hablando que, claro, las universidades pagan a los investigadores y pagan a las revistas académicas para inscribirse en las revistas académicas, y no hay estas editoras que sean de acceso público, sino son súper privadas, y se paga 2 veces a estas investigaciones, porque nadie te paga por sacar tu artículo, ¿no? Y tampoco te pagan por el peer review, y hay todas esas cosas gratis en realidad, y les cae sobre los académicos, y eso también habría que repensar y que rediscutir. Y bueno, y todo lo que ustedes han comentado me parece súper valioso. Muchas gracias por su tiempo.